Mi esposa dejó que sus amigas me juzgaran 5 veces diferentes. Prueba número 6. Finalmente dijeron, es para quedárselo. La miré y le dije, genial, ahora pregúntales si yo debería quedarme. Ella se quedó en silencio. 5 pruebas, 18 meses, y finalmente me dieron su aprobación. Lástima que olvidaron que yo podía irme. Todo comenzó a desmoronarse un domingo por la mañana mientras hacía panqueques. Las 4 amigas de mi esposa estaban de visita para el almuerzo, sentadas en nuestra sala de estar con su café y mimosas, sus voces llegando a través de la ventana abierta de la cocina. No estaba tratando de escuchar a escondidas. Es que nuestra casa tiene esa distribución donde la cocina y la sala comparten una pared y el sonido se propaga. Estaba a medio voltear un panqueque cuando escuché la voz de Valeria, la amiga más cercana de mi esposa durante la última década. Entonces, estamos todas de acuerdo. Aprobó. La espátula se congeló en mi mano. 5 de 5, respondió otra voz. Sinceramente, no pensé que superaría la prueba de las vacaciones. Mi cerebro empezó a catalogar referencias incluso mientras estaba allí de pie, con el panqueque quemándose lentamente en la plancha. La prueba de la promoción fue la verdadera, añadió una tercera voz. Podría haberse amargado mucho por eso. Lo doy por hecho, dijo Valeria con rotundidad. Es para quedárselo. Definitivamente debería quedarse con él. Luego la voz de mi esposa, más baja que las demás, insegura. ¿De verdad lo creen? Absolutamente. Encontraste a uno bueno. Es material de esposo. Me quedé allí con la masa goteando de la espátula, mi mente repasando 18 meses de matrimonio, viendo de repente todo desde una perspectiva diferente. Vacaciones, promoción, 5 de 5. La frase, debería quedarse con él, resonando en mi cabeza como un veredicto de algún tribunal invisible. Terminé el panqueque. La memoria muscular se hizo cargo. Emplé todo el lote, los dispuse en nuestra bonita bandeja de servir con las fresas y la crema batida, y entré en la sala de estar como si nada hubiera pasado. La conversación se detuvo en el instante en que aparecí. 5 rostros se volvieron hacia mí, y vi la expresión de mi esposa cambiar de relajada a algo cercano al pánico en el lapso de un latido. Dejé la bandeja con deliberado cuidado justo en el centro de la mesa de café. Hice contacto visual directo con mi esposa. Hablé con el mismo tono agradable que siempre usaba cuando recibía a sus amigas. Disculpen la interrupción. Acabo de escuchar algo interesante desde la cocina. Dejé que el silencio se prolongara durante exactamente 3 segundos, lo suficiente para incomodarlas. 5 pruebas, 18 meses, y finalmente decidieron que soy para quedárselo. La taza de café de mi esposa se detuvo a medio camino de su boca. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera quitado un tapón. Sus amigas de repente encontraron sus regazos fascinantes. Felicitaciones por pasar su evaluación de mí, y continué, con la voz todavía perfectamente tranquila. Luego me di la vuelta y regresé a la cocina, dejando los panqueques atrás. Escuché el silencio incómodo, luego el raspar de una silla, pasos, la puerta de la cocina cerrándose mientras mi esposa me seguía, separándonos de su audiencia. No es lo que parecía, comenzó de inmediato, con la voz aguda por el estrés. Yo estaba en el fregadero enjuagando la plancha. No me di la vuelta. ¿Cuál fue la de las vacaciones? Lo estás sacando de contexto. ¿Qué fue lo de la promoción? Todavía sin mirarla. Solo estaban siendo un apoyo. Cerré el grifo, me volví para mirarla. ¿Cuántas pruebas, exactamente? El silencio se alargó. Simplemente esperé. Había aprendido hace años que el silencio incomoda a la gente lo suficiente como para llenarlo, generalmente con la verdad. 5, susurró finalmente. Asentí lentamente. Procesando 5 ocasiones distintas en las que tú y tus amigas manipularon situaciones para evaluar mi valía como esposo. No era una pregunta, era una afirmación. Cuéntame sobre ellas. Todas ellas. Y lentamente, dolorosamente, como sacar muelas, la verdad comenzó a salir. La prueba 1 había sido a los 4 meses de nuestro matrimonio, la hospitalización de emergencia de su madre. Recordaba esa noche vívidamente, el teléfono sonando a las 6 de la mañana,
su voz aterrorizada, diciendo que su madre estaba en el hospital. Pensaban que podría ser su corazón. Yo tenía una presentación importante en el trabajo esa mañana, del tipo que podía decidir el primer trimestre. Pero inmediatamente abrí sitios de reserva de vuelos mientras ella empacaba. Te conseguiré el boleto, le había dicho. Ve a empacar. Te llevaré al aeropuerto. Pero tu presentación se puede reprogramar. Tu mamá no puede esperar. La había llevado al aeropuerto a las 4 de la mañana, me quedé hasta que su vuelo embarcó, llamé a mi jefe desde el estacionamiento para reprogramar todo, volví a casa y pasé el día preocupado por una mujer a la que había llegado a amar como a mi propia madre. Resulta que eran pruebas de rutina. Nada de emergencia. Su madre estaba bien, había estado bien. Todo el asunto fue deliberadamente exagerado para ver si yo la haría sentir culpable o si la apoyaría para que se fuera durante una semana de trabajo importante. ¿Tu madre estaba enterada?, pregunté. No, dijo mi esposa rápidamente. Realmente estaba en el hospital. Simplemente no era tan grave como lo hice sonar. Entonces, mentiste sobre la salud de tu madre para probar mi reacción. Mantuve mi voz plana, sin emociones. Y te llevé al aeropuerto a las 4 de la mañana, pensando que podría morir, mientras tú estabas llevando a cabo un experimento. No pudo mirarme a los ojos. La prueba 2 fue la cena con Javier del trabajo. También la recordaba. Había llegado a casa un martes, mencionando casualmente que Javier estaba pasando por problemas de pareja y le había preguntado si podía cenar con él para hablarlo. Solo ellos dos. La había animado a ir, le dije que se tomara su tiempo, que esperaba que Javier resolviera las cosas. La cena se prolongó hasta la medianoche. No había enviado muchos mensajes de texto durante la cena. No se lo había pedido. Cuando llegó a casa, le pregunté cómo había ido, si Javier estaba bien. Eso fue todo. Lo que no sabía era que sus amigas estaban monitoreando nuestro intercambio de mensajes en tiempo real, verificando si yo le llenaría el teléfono de mensajes celosos, cronometrando cuánto tardaba en responder, analizando si sería pasivo-agresivo cuando llegara a casa. Había aprobado al estar seguro de nuestra relación, al confiar en ella. Javier era real, dijo mi esposa a la defensiva. Realmente estaba teniendo problemas. Pero tus amigas sugirieron que lo usaras como una oportunidad para probar si me pondría celoso, terminé por ella. Ella asintió, miserable. La prueba 3 fue el viaje a Tulum, las vacaciones de chicas que se habían programado durante la semana de mi cumpleaños. Recordaba a mi esposa mencionándolo, claramente emocionada por el viaje pero nerviosa por las fechas. Los vuelos eran una gran oferta, había dicho. Los hoteles ya estaban reservados, pero era la segunda semana de marzo, que incluía mi cumpleaños. Deberías ir, le dije de inmediato. Los cumpleaños son todos los años. ¿Con qué frecuencia tienes la oportunidad de ir a Tulum con tus amigas? Se había sentido aliviada, agradecida. Habíamos celebrado mi cumpleaños el fin de semana antes de que se fuera, y había estado bien. Genial, incluso. Había sido sincero al decir que los cumpleaños no eran gran cosa. Lo que no sabía era que habían elegido deliberadamente la semana de mi cumpleaños. Que todo estaba diseñado para probar si sería controlador con el dinero o con su tiempo, si la haría sentir culpable por priorizarse a sí misma. Dejaste que lo programaran durante mi cumpleaños a propósito, dije. Pensaron que sería una buena prueba de control financiero y egocentrismo, terminó ella. Escuché esa parte en la sala. Lo que quiero saber es, ¿querías ir a Tulum o querías ponerme a prueba? Ambas cosas, admitió en voz baja. Sí quería ir, pero no lo suficiente como para defender la elección de cualquier otra semana de las 52 disponibles. Negué con la cabeza. 365 días en un año, y dejaste que eligieran deliberadamente los 7 que incluían mi cumpleaños. La prueba 4 fue la promoción que no obtuve. Esa no había sido fabricada, pero la habían usado de todos modos. Recordaba haber llegado a casa ese día completamente desinflado. Había estado trabajando para esa promoción durante 3 años. Horas extras, proyectos adicionales, todo. Y se la habían dado a otra persona. Se lo conté a mi esposa, fui honesto sobre sentirme decepcionado, un poco humillado,
frustrado con la política de la oficina. Ella había escuchado, había sido un apoyo. Lo procesé durante el fin de semana y seguí adelante. No dejé que envenenara nuestra vida hogareña ni me amargara. Lo que no sabía era que ella había estado tomando notas, documentando mi regulación emocional, informando a su comité sobre cómo manejaba el fracaso. Puntuaste mi respuesta a una de las peores decepciones profesionales de mi carrera, dije en voz baja. Solo estaba procesándolo. En una escala del 1 al 10, calificaste mi madurez emocional mientras yo te confiaba que me sentía como un fracasado. Ella comenzó a llorar. No sentí nada. La prueba 5 fue la peor, los comentarios de su hermano en la cena familiar de hace 2 meses. Recordaba esa noche claramente. Habíamos estado en casa de sus padres. Su hermano estaba de visita desde Monterrey. Durante la cena, la conversación se había centrado en las carreras profesionales. ¿Todavía estás en la misma empresa?, había preguntado su hermano. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 6 años. ¿6 años?, había confirmado. Empecé justo después de la maestría. Mismo puesto. Me ascendieron 2 veces. Ahora soy analista principal. Él había intercambiado una mirada con mi esposa entonces. La había captado, pero no la había entendido en ese momento. Analista principal, había dicho lentamente. Eso es. ¿Cómodo? La palabra había rezumado con descendencia. Paga bien, había dicho yo con calma. Buenos beneficios. Me gusta el trabajo. Claro, claro. ¿Pero nunca piensas en algo más grande? Empezar tu propia firma, consultoría, algo empresarial. Lo he pensado. Por ahora, estoy feliz donde estoy. Feliz. Se había reclinado en su silla. Sin ofender, amigo, pero eso suena a conformismo. Mi hermana merece a alguien que llegue lejos, no a alguien contento con estar cómodo. La mesa se había quedado en silencio. Sus padres parecían incómodos. Mi esposa se había quedado mirando su plato. Mantuve la voz tranquila. Tu hermana se casó conmigo sabiendo exactamente quién era y qué hacía. Si tiene alguna preocupación sobre mis ambiciones profesionales, puede decírmelo ella misma. Solo digo. Sé lo que dices, y tienes derecho a tu opinión sobre mis elecciones, pero mi carrera profesional es un asunto entre tu hermana y yo. El tema había cambiado. El resto de la cena fue tenso. En el coche de vuelta a casa, lo había mencionado. Tu hermano realmente me atacó esta noche. Es protector, había dicho ella. Ya sabes cómo es. Protector sería preguntar si te trato bien. Eso fue insultante. Solo quiere lo mejor para mí. Y no dijiste nada. Ahora, de pie en nuestra cocina, la miré directamente. Tú le dijiste que dijera eso. Preparaste a mi propio cuñado para que me insultara en una cena familiar. No insultar, solo cuestionar. Me llamó mediocre. Dijo que merecías a alguien que llegara lejos, y te quedaste sentada en silencio porque estabas observando para ver si armaría una escena o te exigiría que eligieras entre tu familia y yo. Ya no podía negarlo. Lo cual no hizo. Continué. Yo desescalé la situación, mantuve la compostura, no lo convertí en un drama familiar. Otra estrella dorada para mí. Mi voz se endureció. Pero usaste a tu propio hermano como un arma, y has dejado que siga pensando que no soy lo suficientemente bueno para ti porque admitir la verdad significa admitir lo que hiciste. El silencio que siguió fue roto por mi siguiente pregunta. Si hubiera fallado alguna de estas pruebas, ¿cuál era el plan? Ella dudó. Esa duda me lo dijo todo. ¿Cuál era el plan?, repetí. Sugirieron terapia después de la tercera prueba, susurró. Después de la cuarta, hablaron de separación. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Estabas preparada para dejarme. Si no aprobaba el programa, tenías una estrategia de salida. No fue así. Fue exactamente así. Tú misma lo dijiste. Recomendaron la separación, lo que significa que estabas escuchando esas recomendaciones. Realmente estabas considerando terminar nuestro matrimonio basándote en la votación de un comité.
Pasé a su lado, de vuelta hacia la sala de estar. Sus amigas todavía estaban allí, sentadas en un silencio incómodo, probablemente esforzándose por escuchar lo que sucedía en la cocina. Todas levantaron la vista cuando entré. Nadie habló. Tengo curiosidad por algo, dije, permaneciendo de pie. Una jugada de poder. Psicología básica. ¿Qué pasa con la prueba número 6? Intercambiaron miradas confusas. Valeria habló primero, intentando una risa que no sonó del todo bien. No hay prueba número 6. Pasaste las 5. Tienes razón, dije con calma. La prueba número 6 es diferente. Dejé que eso quedara en el aire por un momento. La prueba número 6 es mía. Vi cómo la confusión se extendía por sus rostros. Durante 18 meses, han estado decidiendo si soy digno de permanecer en este matrimonio. Mantuve mi voz nivelada, conversacional. La prueba número 6 consiste en que yo decida si este matrimonio es digno de que yo permanezca en él. La implicación caló. Pude verlo en sus rostros. Me volví hacia mi esposa, que me había seguido de regreso a la habitación. Así que, esto es lo que quiero que hagas. Hice contacto visual directo. Pregúntale a tus amigas si debería quedarme. Abrió la boca. No salió nada. Adelante, la animé. Ya que han estado tomando decisiones sobre nuestro matrimonio durante 18 meses, obtengamos su opinión sobre esto también. Pregúntales, ¿debería quedarme o irme? El silencio era absoluto. El rostro de mi esposa mostraba cómo la comprensión la invadía en tiempo real. No podía preguntar porque de repente entendió lo completamente demencial que sonaba, lo insultante, lo degradante. Valeria intentó salvar la situación. Mira, solo intentábamos protegerla. ¿De qué, exactamente?, pregunté, volviéndome hacia ella. De tener un esposo que está presente, que apoya su carrera y sus amistades, que maneja la decepción como un adulto, que no hace berrinches cuando los planes cambian. No entiendes el tipo de experiencias que tienen las mujeres. Entiendo que si un hombre le hiciera esto a una mujer, lo llamarían abuso psicológico. Poner a prueba a alguien repetidamente, documentar sus respuestas, tener estrategias de salida, hacer que demuestren su valía una y otra vez. Otra amiga habló. La estábamos ayudando a tomar una decisión informada sobre su futuro. Ella tomó una decisión informada hace 4 años cuando se casó conmigo, dije. Lo que ustedes hicieron fue hacerla cuestionar esa decisión todos los días hasta que yo demostré mi valía ante un panel de extrañas que no me conocen, no viven conmigo y no tienen ningún interés en nuestro matrimonio excepto el drama. Miré el portátil de mi esposa, todavía abierto en la mesa de café. Algo había sido visible en la pantalla antes, un documento. ¿Cómo están rastreando esas puntuaciones de regulación emocional, exactamente?, pregunté. Me acerqué y miré la pantalla antes de que alguien pudiera cerrarla. El título me heló la sangre. Marco de evaluación de la relación, periodo de valoración de 18 meses. Me senté entonces y comencé a leer. La habitación estaba en un silencio sepulcral. El documento era exhaustivo, detallado. Cada prueba enumerada con fechas específicas, escenarios fabricados, resultados de comportamiento deseados. Mis respuestas reales documentadas palabra por palabra. Puntuaciones numéricas en una escala de 10 puntos en múltiples categorías. Compatibilidad financiera, 9 de 10. Madurez emocional, 8 de 10. Confianza y seguridad, 9 de 10. Dinámicas familiares y de prioridades, 8 de 10. Ambición y crecimiento personal, 7 de 10. Resolución de conflictos, 9 de 10. Promedio ponderado general, 8.4 de 10. Había una sección entera llamada, rúbrica de puntuación y metodología de evaluación. Otra sección analizando patrones en mi comportamiento, preocupaciones anotadas, banderas rojas monitoreadas, luces verdes autorizadas. Al final, una sección de recomendación en negrita, aprobado para relación a largo plazo. Y debajo de eso, en una fuente más grande, continuación del matrimonio autorizada. Leí esa línea 3 veces. Me puntuaste antes de decir, sí, a casarte conmigo, dije, mi voz completamente plana ahora. Subí por el documento. Estaba fechado.
La fecha de aprobación final era 3 semanas antes de que me dijera que estaba lista para empezar a intentar tener hijos. Comencé a leer en voz alta. El sujeto demuestra una respuesta apropiada a las pruebas de límites. Se recomienda proceder con el escenario 4 para confirmar la estabilidad emocional bajo estrés profesional. Miré a mi esposa. ¿Sujeto? No esposo, no pareja, ni siquiera mi nombre. ¿Sujeto? ¿Puedo explicarlo? Comenzó ella. Seguí leyendo. Notas de evaluación de la prueba 4. La puntuación de ambición y crecimiento personal del sujeto refleja preocupación por la aceptación de los contratiempos profesionales. Puntos deducidos por falta de impulso para superar obstáculos. Se recomienda monitorear para detectar patrones de complacencia. Cerré el portátil con cuidado, miré a las amigas de mi esposa. Me dieron un 7 de 10 en ambición porque no me quedé amargado el tiempo suficiente después de que me pasaran por alto para una promoción. Querían que estuviera más molesto, que luchara más, que mostrara más fuego. Luego miré a mi esposa. ¿Y tú estuviste de acuerdo con ellas? Documentaste que podría ser demasiado conformista con el fracaso, mientras te estaba confiando una de las experiencias más humillantes de mi vida profesional. La amiga que había estado en silencio hasta ahora habló. Estábamos tratando de ayudar. No, la interrumpí. Estaban tratando de controlar. Hay una diferencia. Estaban tratando de dirigir su vida por comité porque ninguna de ustedes confía en su juicio. O tal vez porque no confían en el juicio de nadie. De cualquier manera, tomaron mi matrimonio y lo convirtieron en su experimento de psicología personal. Me puse de pie. Creo que es hora de que todas se vayan. Solo queremos hablar de esto, comenzó Valeria. No son bienvenidas en esta casa nunca más, dije con calma. No son bienvenidas en mi matrimonio nunca más. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Si quieres mantener estas amistades, le dije a mi esposa, lo harás en un lugar donde yo no esté. Porque he terminado de ser evaluado por personas que ni siquiera han intentado conocerme. Recogieron sus cosas en un silencio incómodo, salieron una por una. Mi esposa se quedó congelada en la sala de estar, con las lágrimas corriendo por su rostro. Cuando la última amiga se fue, cerré la puerta. No le dije nada a mi esposa. Simplemente caminé hacia la oficina en casa y cerré esa puerta también. Pasé toda la noche en esa oficina. No dormí. Simplemente me senté en la silla mirando la pared, repasando 18 meses de matrimonio a través de esta nueva lente. Cada momento era sospechoso ahora. Cada conversación, cada experiencia compartida, ¿había sido algo de eso real? ¿O me había estado evaluando todo el tiempo? El día de nuestra boda, ¿había sido sincera con esos votos, o estaban condicionados a mi continuo buen comportamiento, a mantener mi promedio de 8,4? La compra de nuestra casa, recordaba que estaba emocionada por el vecindario, el patio trasero, la cocina. ¿Era eso genuino, o estaba probando mi toma de decisiones financieras? Las conversaciones sobre formar una familia. Habíamos estado hablando de intentar tener hijos. El momento parecía adecuado, habíamos dicho. Ambos estables en nuestras carreras, financieramente seguros, listos para el siguiente capítulo. Pero la autorización final en ese documento tenía fecha de 3 semanas antes de que esas conversaciones se intensificaran. ¿Había necesitado la aprobación del comité antes de aceptar tener hijos conmigo? El pensamiento me revolvió el estómago. Alrededor de las 6 de la mañana, escuché movimiento en la casa. Agua corriendo, café preparándose. Mi esposa tampoco había dormido. Salí de la oficina y la encontré en la cocina, luciendo como si hubiera envejecido 5 años de la noche a la mañana. Ojos rojos, cara hinchada, manos temblorosas mientras servía café. He estado pensando en la prueba número 6, dije. Se dio la vuelta, el alivio inundando sus facciones. Estaba hablando. Eso significaba que todavía había una oportunidad, pensó. Pude verlo en su cara. He decidido en qué debería consistir la prueba, continué, sirviéndome mi propio café. En si eres capaz de tomar una decisión sobre nuestro matrimonio sin consultar a nadie más. Lo que sea, dijo de inmediato. Dime lo que necesitas. Lo haré. Voy a hacerte una pregunta.
Tienes que responder ahora mismo. En este momento. Sin tiempo para pensar. Sin tiempo para enviar mensajes a tus amigas. Sin tiempo para analizar. Solo responde. Y lo que sea que digas determinará lo que suceda a continuación. Asintió con tanta fuerza que pensé que se rompería el cuello. Está bien, pregúntame. En los últimos 18 meses, ¿cuándo te sentiste más conectada a mí? La confusión cruzó su rostro. ¿Qué? No entiendo qué tiene que ver eso con. Es una pregunta simple, dije con calma. 18 meses evaluándome, documentando mis respuestas, puntuando mi comportamiento. Seguramente recuerdas un momento en el que te sentiste verdaderamente conectada. Cuando te olvidaste de las pruebas y las puntuaciones y simplemente. ¿Me amaste? La vi luchar. Su mente estaba corriendo, podía verlo, tratando de pensar en la respuesta correcta, la que arreglaría esto. Pero ese era el problema. Todavía estaba tratando de encontrar la respuesta correcta en lugar de simplemente responder. El silencio se alargó. 10 segundos, 20, 30. No se te ocurre ninguno, ¿verdad?, dije suavemente. No acusador, solo triste. Eso no es justo, estalló. Sí te amo. Las pruebas eran solo para asegurarme. ¿Asegurarte de qué? ¿De que era lo suficientemente bueno? ¿De que cumplía tus estándares? ¿De que pasé la inspección del comité? Dejé mi taza de café. ¿Quieres saber lo que yo recuerdo de los últimos 18 meses? Los enumeré uno por uno. Cuando su coche se averió en la autopista y me llamó, aterrorizada. Estaba en medio de una reunión. No importó. Le dije a mi jefe que había una emergencia y conduje 40 minutos para buscarla. Cuando se intoxicó con comida a las 2 de la mañana. Me quedé despierto toda la noche con ella, le sujeté el pelo, limpié, nunca me quejé, nunca la hice sentir asquerosa o una carga. Cuando su presentación en el trabajo salió mal y llegó a casa devastada. Escuché durante 3 horas, la dejé desahogarse, la ayudé a planear cómo recuperarse. Cuando su abuela murió y no pudo hablar durante 2 días. Simplemente la abracé, me encargué de la logística, llamé a su jefe, arreglé su permiso, la dejé llorar. ¿Alguna de esas fueron pruebas?, pregunté. ¿O simplemente fue tu vida sucediendo mientras estabas ocupada puntuándome? Se derrumbó por completo, dándose cuenta de que ya no podía separar lo real de lo falso. Las pruebas lo habían envenenado todo. El timbre sonó alrededor del mediodía. No esperaba a nadie. Mi esposa abrió mientras yo estaba en la ducha. Cuando salí, había una mujer que reconocí vagamente sentada en nuestra sala de estar. La amiga de la infancia de mi esposa, alguien que había crecido con ella pero se mudó por trabajo. Alguien que no era parte del comité de evaluación. Me enteré de lo que pasó, me dijo directamente. No estoy aquí para defenderlas. Estoy aquí porque me llamó anoche sollozando, y lo que me contó me enfermó. Me senté, escuché. Me explicó cosas que no sabía. El padre de mi esposa se había ido cuando ella tenía 8 años. Sin previo aviso, sin explicación, un día simplemente se fue. Su madre había quedado desconcertada, devastada, había confiado completamente y había sido destruida. Luego su madre se volvió a casar demasiado rápido con un hombre que parecía encantador al principio pero se volvió controlador, aislante, la hizo cuestionar su propio juicio constantemente. La hermana mayor de mi esposa se había casado joven, a los 22, divorciada a los 23 cuando descubrió que su esposo tenía una tarjeta de crédito secreta con una deuda de 720.000 pesos y un problema de juego que había ocultado por completo. No digo que lo que hizo estuviera bien, dijo la amiga de la infancia con cuidado. No lo estuvo. Fue incorrecto, cruel y destructivo. Pero está aterrorizada. Esas amigas la convencieron de que confiar en su instinto es lo que hace que las mujeres salgan lastimadas. Que la única manera de estar segura es probarlo todo, documentarlo todo, nunca confiar plenamente hasta que alguien demuestre su valía más allá de toda duda. Así que la solución fue tratarme como una amenaza, pregunté. ¿Como un sujeto en un laboratorio? Ella asintió con tristeza. La convencieron de que todo hombre es una amenaza potencial hasta que se demuestre lo contrario.
E incluso entonces, nunca puedes estar realmente segura. Así que sigues probando, sigues monitoreando, sigues buscando grietas. El contexto no excusaba nada, pero complicaba mi ira de una manera que no había esperado. Esa noche, mi esposa vino a mí con el documento de evaluación impreso, sus 30 páginas. Lo había hecho pedazos, triturado cada página individualmente. Tienes razón, dijo entre lágrimas. Sobre todo. Dejé que te convirtieran en un sujeto. Dejé que me hicieran dudar de lo que sabía. Traté nuestro matrimonio como un experimento científico porque tenía demasiado miedo de simplemente confiar en que había tomado la decisión correcta. Se arrodilló, literalmente se arrodilló frente a donde yo estaba sentado. Pero te lo digo ahora, sin preguntarle a nadie, sin permiso, sin aprobación, no quiero la prueba número 6. No quiero que me evalúes. Quiero que me elijas de todos modos, a pesar de todo. Por favor. Así no es como funciona esto, dije en voz baja. Me miró, devastada. ¿Quieres que te elija, de todos modos? Continué. Pero tú nunca me elegiste, de todos modos. Me elegiste después de 18 meses de pruebas. Me elegiste después de documentación y puntuación y aprobación del comité. Me elegiste después de 5 ensayos y un promedio ponderado de 8,4 sobre 10. Me puse de pie. Ella permaneció arrodillada. Necesito tiempo, espacio, para averiguar si puedo estar casado con alguien que trata el amor como si necesitara ganarse, que piensa que la confianza requiere un periodo de prueba. ¿Cuánto tiempo?, susurró. Me quedaré en un hotel durante una semana. 7 días. En ese tiempo, no quiero saber nada de ti. Ni mensajes de texto, ni llamadas, ni mensajes a través de amigos en común, ni correos electrónicos. ¿Nada? Comenzó a protestar. Esto no es un castigo, dije. Esto es espacio para ambos. Tú necesitas averiguar si puedes confiar en tu propio juicio sin un comité. Yo necesito averiguar si puedo volver a confiar en ti después de descubrir que nunca confiaron realmente en mí en primer lugar. ¿Y luego qué? Al final de los 7 días, vamos a tener una conversación. Yo voy a responder una pregunta, ¿quiero seguir en este matrimonio? Tú vas a responder una pregunta, ¿puedes estar en este matrimonio sin ellas? ¿Sin su aprobación, sin su opinión, sin su validación? Agarré mis llaves. Y lo que sea que respondamos tiene que ser completamente honesto. Sin diplomacia, sin suavizarlo, solo la verdad. Me fui, me registré en un hotel al otro lado de la ciudad, puse mi teléfono en silencio. Los mensajes de texto comenzaron de inmediato. Día 1, 3:47 de la tarde, te amo. Lo vi, no respondí. Día 1, 6:23 de la tarde, ya te extraño. No respondí. Día 1, 9:15 de la noche, no puedo dormir sabiendo que estás leyendo esto y no respondes. Puse el teléfono boca abajo. El segundo día comenzó con más mensajes. Bloqueó a las 4 amigas. Me mostró capturas de pantalla. Prueba de que eliminó el chat grupal. Las cortó por completo. Día 2, 8:03 de la mañana, amiga 1 sigue llamando. No estoy respondiendo. Día 2, 8:47 de la mañana, están diciendo que estoy exagerando. Que me manipulaste para que las dejara. Día 2, 9:15 de la mañana, les dije que están equivocadas, que te estoy eligiendo a ti. Leí cada mensaje. No respondí a ninguno de ellos. El tercer día, rompió la regla. Día 3, 6:23 de la mañana, por favor, solo dime que estás bien. Necesito saber que estás a salvo. Día 3, 7:15 de la mañana, no te pediré que hablemos de nosotros. Solo una palabra. Solo dime que estás vivo. Día 3, 8:01 de la mañana, por favor. Miré mi teléfono durante 5 minutos, luego escribí una respuesta. Día 3, 8:06 de la mañana, eso no es lo que acordamos. Su respuesta fue inmediata. Gracias a Dios. Lo siento. No volveré a escribir. Lo prometo. Me arrepentí de haber respondido, pero al menos se detuvo. Los días 4 y 5 pasaron en silencio.
Fui a trabajar, funcioné normalmente. Nadie notó que algo andaba mal. Era bueno para compartimentar. El día 4, por la noche, me reuní con mi compañero de cuarto de la universidad para tomar una cerveza. Le conté una versión vaga de lo que sucedió. Él escuchó, pidió otra ronda. ¿Todavía la amas?, preguntó finalmente. Sí, dije sin dudarlo. ¿Confías en ella? Hice una pausa lo suficientemente larga como para que tuviera su respuesta. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer, dijo. ¿Qué es averiguar si el amor sin confianza es suficiente para ti? Porque para la mayoría de la gente, no lo es. El día 5, pasé por una joyería, me detuve, miré las alianzas en el escaparate. Recordé haber elegido sus anillos. Había sido tan decidida ese día, probándose diferentes alianzas, sabiendo de inmediato cuál era la correcta. Esta, había dicho con certeza. Ya estaba planeando las pruebas entonces, o la duda vino después, plantada por amigas que tenían buenas intenciones pero dañaron todo lo que tocaron. El día 6, comencé a escribir cosas, tratando de llegar a una respuesta con lógica. Lo que sabía, me puso a prueba, lo documentó todo, tenía una estrategia de salida, involucró a otras 4 personas, usó a sus propios familiares, mintió sobre emergencias, orquestó conflictos falsos, necesitó autorización para seguir casada. Lo que no sabía, ¿alguna vez me amó sin condiciones? ¿Era capaz de cambiar? ¿Se podría reconstruir la confianza? ¿Siquiera quería intentarlo? Me quedé mirando esa última pregunta durante horas. Día 7. Domingo. Una semana exacta. Salí del hotel, conduje a casa, no le envié un mensaje para avisarle que iba. Estaba esperando en la sala de estar. La casa estaba impecable. Había estado limpiando obsesivamente, por lo que parecía. Flores frescas en cada superficie. Nuestra foto de boda, que generalmente estaba en una estantería, ahora se exhibía prominentemente en la repisa de la chimenea. Nos sentamos uno frente al otro. Ninguno habló durante un minuto completo. Tú primero, dije finalmente. Respiró hondo y temblorosamente. ¿Puedo estar en este matrimonio sin ellas? Sí. Bloqueé a las 4 el martes. No he hablado con nadie de ese grupo. Eliminé el chat grupal. Las corté por completo. Hizo una pausa. Pero eso no es realmente lo que estabas preguntando. Estabas preguntando si puedo confiar en mi propio juicio. Si puedo ser una esposa sin un comité. Si puedo tomar decisiones sobre nosotros sin necesitar validación externa. Otra pausa. Más larga esta vez. Y no lo sé, dijo honestamente. Quiero decir que sí, pero he estado dudando de mí misma durante tanto tiempo que no estoy segura de saber cómo parar. He tenido tanto miedo de cometer los mismos errores que mi mamá, mi hermana, que dejé que el miedo me hiciera hacer algo peor. Te convertí en un experimento en lugar de tratarte como mi esposo. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Pero quiero aprender. Si me dejas, quiero aprender a confiar en mí misma. A confiar en ti sin necesitar pruebas. A estar casada sin una red de seguridad. Me quedé con eso por un momento. Fue la primera respuesta completamente honesta que me había dado en toda esta pesadilla. Gracias por ser honesta, dije. Ella esperó. Pude ver que contenía la respiración. Quiero seguir en este matrimonio, repetí la pregunta en voz alta. Pasé 7 días tratando de llegar a una respuesta con lógica. Hice listas, pros y contras, proyecciones futuras. Comencé a tratar nuestro matrimonio como un problema a resolver con datos y análisis. Me levanté, caminé hacia la ventana. Y luego me di cuenta de que estaba haciendo exactamente aquello por lo que estaba enojado contigo, tratar de reducir el amor a un cálculo. Me volví para mirarla. La verdad es que todavía te amo. Ese es el problema. Si no lo hiciera, esto sería fácil. Me iría, presentaría los papeles, seguiría adelante. Pero sí lo hago. Te amo, incluso después de todo. Vi una chispa de esperanza en sus ojos. Pero el amor ya no es suficiente, continué, y vi cómo esa esperanza se atenuaba. Necesito más que amor.
Necesito saber que lucharás por nosotros, no que lucharás por retenerme. Que lucharás por el matrimonio en sí. Por lo que se supone que debemos ser. Me senté de nuevo. Necesito saber que la próxima vez que alguien me cuestione mi carácter, mis elecciones, mi valía lo detendrás de inmediato, sin dudarlo, sin consultar a nadie. Necesito saber que me defenderás de la misma manera que yo siempre te he defendido a ti. Lo haré, dijo de inmediato. Te juro que lo haré. Entonces demuéstralo, dije. Ahora mismo. Saqué mi teléfono. Llama a una de ellas. A cualquiera. Diles que las desbloqueaste solo para esta llamada, y diles que has decidido quedarte conmigo y que no te importa lo que piensen al respecto. Sin explicaciones, sin justificaciones, solo tu decisión. Le temblaba la mano cuando tomó mi teléfono. Lo miró fijamente por un largo momento. Luego abrió sus contactos, desbloqueó a Valeria, presionó llamar, lo puso en altavoz. Valeria respondió al primer timbrazo. Oh, gracias a Dios. Estaba tan preocupada. Mi esposa la interrumpió. Te llamo para decirte que me quedo con mi esposo. Esa es mi decisión, solo mía. Y no quiero tu opinión, tu análisis ni tu aprobación. He terminado con todo eso. Espera, no puedes simplemente, balbuceó Valeria. ¿No quieres hablar de esto? Podemos ayudarte a procesarlo. No, dijo mi esposa con firmeza. No puedes ayudarme. Ya hiciste suficiente. Mi esposo es mi elección. Siempre ha sido mi elección. Simplemente lo olvidé por un tiempo porque dejé que me hicieras dudar de lo que sabía. Pero voy a colgar ahora. Por favor, no me contactes de nuevo. Terminó la llamada, bloqueó inmediatamente el número de nuevo, me miró con las lágrimas corriendo por su rostro. Fue eso lo suficientemente real, susurró. Esa es la primera vez que me has elegido sin permiso, dije en voz baja. Es la primera vez que realmente he creído que quieres esto. Hablamos durante horas después de eso. Establecimos límites. Reales. Su grupo de amigas estaba permanentemente fuera. Sin contacto, sin citas para tomar café para explicar o suavizar las cosas. Terminado. Acordamos ir a terapia de pareja, terapia real con un terapeuta licenciado de verdad, no una amiga fingiendo ayudar. Alguien que pudiera ayudarnos a reconstruir lo que se había roto. Acordamos que no había un plazo para volver a la normalidad porque la normalidad estaba rota. La normalidad era el problema. Necesitábamos construir algo nuevo. Necesito que entiendas algo, dije mientras se ponía el sol. Elijo quedarme ahora mismo, en este momento, pero no prometo quedarme para siempre si esto vuelve a suceder. Ella asintió, secándose los ojos. No habrá una prueba número 7, continué. Porque si necesitas ponerme a prueba de nuevo, eso significa que no has aprendido nada. Y no pasaré el resto de mi vida siendo evaluado como una rata de laboratorio. No viviré bajo vigilancia constante, esperando la próxima crisis fabricada para ver si reacciono correctamente. Entiendo, dijo. Y no te culparía si te fueras. No me voy, dije. No ahora mismo. Pero necesito que entiendas que quedarme es una elección que estoy haciendo todos los días. No es un hecho, no es una obligación. Una elección. Ella asintió. Haré que sea una elección que valga la pena. Ya veremos, dije. El primer mes fue difícil, más difícil de lo que esperaba. Cada conversación se sentía cargada. Cada decisión parecía que podría ser otra prueba. Aunque sabía, intelectualmente, que las pruebas habían terminado, la paranoia se había arraigado profundamente. Una noche, unas 3 semanas después, llegó a casa y mencionó casualmente que su colega nos había invitado a una cena. ¿Quieres ir?, preguntó. Mi respuesta interna inmediata fue la sospecha. ¿Era esto una prueba? Estaba comprobando si sería lo suficientemente social o antisocial. ¿Demasiado controlador con su tiempo? Debo haber estado en silencio demasiado tiempo porque ella lo entendió de inmediato. No es una prueba, dijo en voz baja. Es solo una cena. Pero si no quieres ir, no iremos.
Si necesitas más tiempo antes de que hagamos cosas sociales, lo entiendo. No sé lo que quiero, admití. No sé si estoy siendo paranoico o si tengo motivos para sospechar. Ya no confío en mi propio juicio. Se sentó a mi lado. No me tocó. Solo se sentó cerca. Yo te hice eso. Te hice dudar de todo. Lo siento mucho. No fuimos a la cena, pero hablamos de ello en terapia. La semana siguiente, nuestro terapeuta nos ayudó a establecer un marco, una forma de consultarnos sobre las decisiones sin que se sintiera como una evaluación. Y en ese momento, en la oscuridad de nuestro dormitorio, en la casa que habíamos comprado juntos, en el matrimonio que estábamos reconstruyendo ladrillo a ladrillo, le creí. Porque me había elegido sin permiso, sin aprobación, sin redes de seguridad. Y yo la había elegido de vuelta. Esa fue la prueba número 6, y ambos aprobamos.